El escenario de la ciberseguridad corporativa está experimentando la mayor transformación de su historia reciente, y el principal motor de este cambio no solo es tecnológico, que también, sino regulatorio. La normativa ha dejado de ser un conjunto de recomendaciones voluntarias o de buenas prácticas para convertirse en un marco exigente, homogéneo y de obligado cumplimiento. Ya no se trata solo de proteger sistemas, sino de garantizar la supervivencia del tejido empresarial ante un ecosistema de amenazas cada vez más agresivo. Resiliencia, una palabra que ha cobrado una importancia vital y que mencionaremos mucho a lo largo de este podcast. En nuestro caso, Europa está liderando este tsunami regulatorio a través de leyes que redefinen por completo las responsabilidades corporativas. Marcos como la Directiva NIS2 amplían su alcance a miles de empresas y endurecen las obligaciones de gestión del riesgo. En paralelo, reglamentos como DORA, y del que ya hemos hablado en otros episodios de Alerta Ciber, imponen un control estricto sobre la resiliencia operativa del sector financiero. A esto se suma el desafío de regular tecnologías emergentes a través, por ejemplo, de la Ley de la Inteligencia Artificial, un marco que exige supervisión y mitigación de riesgos desde el diseño de los propios algoritmos. Este entramado legal busca un cambio de fondo, que la ciberseguridad se convierta en un elemento estratégico inseparable de la viabilidad del negocio y la reputación. Pero teniendo en cuenta todo este contexto, ¿dónde se está notando realmente el impacto de la normativa de ciberseguridad en las organizaciones y en qué aspectos todavía existe una falta de madurez? Pues en este episodio de Alerta Ciber, del podcast de Reseguridad, trataremos de dar respuesta a estas preguntas y analizaremos de la mano de responsables de ciberseguridad de grandes compañías cómo están viviendo este proceso en el día a día de sus organizaciones. Soy Juanjo Arenas y te acompañaré a lo largo de este podcast. Empezamos. Como hemos comentado, hay un elemento que está marcando de forma clara la evolución de la ciberseguridad en los últimos años: el impulso normativo. En Europa, la regulación ha pasado a ocupar un papel protagonista. Ya no hablamos únicamente de recomendaciones o de buenas prácticas, sino de un marco cada vez más exigente que busca elevar el nivel de seguridad de forma homogénea en todos los Estados miembros de la Unión Europea en este caso y en sectores considerados como críticos. Hablo del sector financiero, del energético, del transporte, etcétera, etcétera. Y aquí normativas como la Directiva NIS2 suponen un salto cualitativo en este sentido, ampliando el alcance, endureciendo los requisitos y poniendo el foco no solo en la protección, sino también en la gestión del riesgo y en la responsabilidad de las organizaciones. De hecho, ahora la responsabilidad directa de la ciberseguridad de una organización también se encuentra en la alta dirección. De ahí la importancia de que esté concienciada e implicada en esta materia. También en la introducción de este podcast he mencionado otras normativas como el reglamento DORA, específico para el sector financiero, o la Ley de Inteligencia Artificial, pero hay otras que ya están en marcha o que pronto lo estarán tanto en España como en Europa. Pero antes de hablar del presente, me gustaría valorar un poco de dónde venimos. No podemos entender este escenario actual sin mirar al marco que cambió las reglas en la gestión de la información. Este año se cumplen 10 años de la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos y para analizar su trayectoria contamos con la participación de Miguel Recio, presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad e Inteligencia Artificial, de APEP-IA. A Miguel le hemos pedido que valore el impacto del RGPD durante esta década, tanto en organizaciones como en ciudadanos, y esto es lo que nos ha respondido. El balance del Reglamento General de Protección de Datos es, en términos generales, positivo y transformador. Ha elevado la protección de datos a prioridad estratégica, ha homogeneizado estándares en la Unión Europea y ha consolidado dos palancas decisivas. Por un lado, el principio de responsabilidad proactiva y, por otro, la figura del delegado de protección de datos. En cuanto al impacto de las organizaciones, el Reglamento General de Protección de Datos pasó de un cumplimiento formal a un cumplimiento demostrable. Es el principio de responsabilidad proactiva el que determina que el responsable no solo cumpla,
sino que también pueda aprobar el cumplimiento, impulsando, entre otras cuestiones, los registros de actividades de tratamiento, las evaluaciones de impacto, la privacidad desde el diseño y también por defecto, y los controles continuos. Además, el delegado de protección de datos es una figura clave como interlocutor experto, integrando cumplimiento jurídico, tecnología y negocio. Y además, las acciones de las autoridades de protección de datos confirman su papel esencial y estratégico en esta materia. En cuanto al impacto en la ciudadanía, pues el Reglamento General de Protección de Datos ha reforzado los derechos y la transparencia y ha multiplicado también los cauces de tutela y reclamación para las personas. Además, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, en casos como el REMS II, ha subrayado que la protección de los datos personales va en sí misma con los datos personales, viaja con los datos personales, elevando expectativas sobre la transferencia internacional y la rendición de cuentas a nivel global. ¿Qué nos queda ahora por hacer? Pues obviamente en los próximos años deben consolidarse la responsabilidad proactiva de manera efectiva y medible, reforzar la independencia y los medios del delegado de protección de datos, y debemos ser conscientes de que el Reglamento General de Protección de Datos ha creado una cultura y capacidades y ahora toca madurar su ejecución diaria y su aplicación tecnológica a escala tan grande. El balance es positivo y transformador y ahora toca madurar su ejecución diaria y su aplicación tecnológica, tal y como ha comentado Miguel Recio. Pero más allá del detalle de cada norma, que los hay muchos, lo verdaderamente relevante es el cambio de fondo que están provocando. La ciberseguridad ha dejado de ser una cuestión puramente técnica para convertirse en un elemento estratégico ligado directamente a la continuidad del negocio, a la reputación y en muchos casos a la propia viabilidad de las organizaciones. Y esto tiene una implicación clara. Cumplir con la normativa ya no es suficiente, o al menos no debería serlo. Y aquí es donde empieza el verdadero reto de la ciberseguridad, en la gestión del día a día, que es precisamente lo que queremos estudiar en este podcast de Alerta Ciber. Por eso nos hemos realizado la siguiente pregunta. ¿Dónde se está notando realmente el impacto de la normativa de ciberseguridad en las organizaciones y en qué aspectos todavía existe una falta de madurez? No voy a ser yo quien responda. Como en otras ocasiones, serán varios expertos en ciberseguridad quienes ofrezcan sus puntos de vista al respecto. Vamos a comenzar por Iván Sánchez, CISO de ALS. Esto es lo que opina este conocidísimo profesional. Digo, está impactando positivamente en la concepción hacia el ciberriesgo por parte de los comités de dirección. Está mucho mejor entendido, está mejor enfocado, está mejor dotado desde el punto de vista de personas, recursos y apoyo de la dirección. Están más formados y más informados. Sin embargo, hay todavía mucho por hacer. Desde el punto de vista regulatorio, quizás sería bueno también entender el impacto financiero que supone para las compañías el implementar ciertas regulaciones y ciertas normativas. Obviamente las compañías lo vemos como algo bueno, ganan en resiliencia, ganan en seguridad, pero el impacto financiero en ocasiones es elevado y buscar el instrumento financiero desde el punto de vista de la administración pública que ayudara a la implementación, sobre todo en empresas más pequeñas, sería bueno. Impacto positivo en la concepción del riesgo por parte de los comités de dirección, pero todavía hay mucho por hacer, entre otras cosas lo relacionado con el impacto financiero. Vamos a escuchar ahora la opinión de Elena García, CSO de Microsoft, que nos habla sobre el papel que juegan las normativas y regulaciones en el fortalecimiento de la ciberseguridad dentro de las organizaciones. Las regulaciones ayudan a cualquier organización a hacer realidad esto de que la seguridad es un deporte de equipo, porque la llegada de una nueva normativa, de nuevos controles de seguridad de obligado cumplimiento y con un régimen sancionador, levantan un montón de intereses y aliados dentro de la propia organización. Si bien los controles y la estrategia para conseguir que esa nueva regulación en seguridad nos aporte un incremento en nuestro nivel de seguridad, vuelve a los basics, vuelve a la visibilidad, al tener el control de dónde está nuestra información, dónde está nuestra gente, dónde están nuestras joyas de la corona y cómo somos capaces de protegerlas. La llegada de normativas y regulaciones al ámbito de la ciberseguridad refuerza la idea de que la seguridad es un esfuerzo colectivo dentro de las organizaciones, tal y como señala Elena. En este sentido, el cumplimiento normativo ayuda a reforzar la importancia de los fundamentos básicos de la seguridad, donde las personas y la concienciación
juegan un papel central, tal y como hemos visto en otros podcasts de Alerta Ciber. Por tanto, pues en un entorno cada vez más complejo, esta visión pone de relieve que más allá de los marcos regulatorios, la eficacia real de la ciberseguridad depende en gran medida de la cultura organizativa y del comportamiento de los usuarios dentro de las empresas. Hablamos, por tanto, de concienciación y de formación, dos aspectos cruciales en la estrategia de ciberseguridad de cualquier organización. Os recomiendo en este sentido un podcast de Alerta Ciber en el que hablamos precisamente sobre este tema con Eduvigis Ortiz, presidenta de Women for Cyber Spain, que es verdaderamente muy interesante. Pasamos ahora a conocer lo que nos ha comentado Andrés Romero, Global CISO de Aleatica. ¿Dónde se está notando realmente el impacto de la normativa de ciberseguridad en las organizaciones y en qué aspectos todavía existe una falta de madurez? Le escuchamos. La mejoría es clara, la normativa viene y ayuda. Por ejemplo, en terceras partes, con la nueva NIS2 está haciendo mucha fuerza, o DORA. Pero bueno, esto ya se viene trabajando desde hace tiempo. En España hace muchos años tenemos la LPIC, tenemos una serie de normativas que nos obligan a tener unos estándares mínimos de seguridad y a justificar también las inversiones que debemos hacer a nivel de compañía. En cuanto a mejora, empezamos la mejora por los propios que crea la normativa. Hay mucha normativa con muchas sinergias. Creo que esta ley Omnibus que se está trabajando en Europa nos va a ayudar a esto. La normativa de ciberseguridad está contribuyendo a establecer unos estándares mínimos de seguridad en las organizaciones y a justificar las inversiones en este ámbito, tal y como señala Andrés. En este sentido, pues el foco está en las sinergias entre los distintos marcos regulatorios a nivel europeo, como la ley Omnibus que menciona Andrés, y que pueden ayudar a reforzar y armonizar este entorno normativo. También hemos querido conocer la opinión del sector financiero. Por ello, le hemos preguntado a Manuel Rodríguez, CISO de Ares Bank, en qué ámbitos se está notando el impacto de la normativa de ciberseguridad. Y esto es lo que nos ha comentado. En el sector financiero, que es mi sector, sí, yo creo que hay varias áreas en las que se está notando muy positivamente. Yo te diría inicialmente en la involucración de la alta dirección, o sea, la ciberresiliencia ha dejado de ser un tema propio de tecnología, el departamento de IT, y ya se ha llevado a los consejos de administración y a los comités de dirección. De hecho, hay normativas como DORA que hacen último responsable de la resiliencia operacional de las entidades al consejo de administración. Por lo tanto, hay una involucración que antes no había, seguramente, o no había en el mismo nivel. Por otro lado, pues también la normativa nos ha ayudado a formalizar procesos, procedimientos, políticas relativas a la ciberseguridad, planes de continuidad de negocio, pruebas de hacking, políticas de todo tipo relacionadas con ese ámbito, y eso también es muy positivo. Y yo destacaría un tercer aspecto, quizás un poco más digamos, transversal, y precisamente es eso, es una concienciación transversal en toda la organización, ¿no? Como decía antes, la ciberresiliencia ha dejado de ser algo que está en los departamentos de TI o solo en los departamentos de TI a ser algo, o digamos una necesidad cuyo ámbito de actuación ha pasado a diferentes áreas o a casi todos los departamentos de manera transversal en la entidad, ¿no? Hay algunos más que otros, como pueden ser riesgos, cumplimiento, legal, auditoría interna, pero en general también llegando a la parte de operaciones y de negocio, ¿no? Y en cuanto a qué aspectos todavía nos falta por desarrollar, precisamente todos esos procesos, procedimientos, políticas que hemos formalizado, realmente tenemos que dar un paso más para operativizarlas, o sea, para integrarlas realmente en nuestros procesos operativos y de negocio. O sea, no solo tener esos procedimientos para cumplir con la norma, sino realmente operativizarlos, ¿no? Ahí todavía hay un camino por recorrer. Y después hay un ámbito donde sí que hay mucho por hacer todavía, ¿no? Y que también la norma nos impulsa ahí. Y es el control del riesgo de la cadena de suministro de todos nuestros proveedores de servicios TIC. O sea, qué servicios nos dan nuestros TIC, nos dan nuestros proveedores, e incluso los proveedores de nuestros proveedores, ¿no? Entonces, eso realmente es complejo y es un camino que todavía tenemos que recorrer, ¿no? Pero yo en general diría que la normativa en estos últimos años ha contribuido en el sector financiero sobre todo a mover, a acelerar muchos planes, muchos programas y a que la ciberresiliencia vaya calando dentro de las organizaciones.
En el sector financiero, la normativa de ciberseguridad ha tenido un efecto positivo en la forma en la que las organizaciones estructuran su seguridad, tal y como señala Manuel. En este contexto, pues, se observa una mayor implicación de la alta dirección, la formalización de procesos y políticas de seguridad, el refuerzo de los planes de continuidad de negocio y la realización de pruebas de seguridad, así como una concienciación más transversal en el conjunto de la organización. Volvemos a hablar, por tanto, de concienciación. Pero a pesar de estos avances, todavía existen retos importantes en la operativización de muchos de estos procesos ya definidos y también en la gestión del riesgo de la cadena de suministro, especialmente en lo relativo a los proveedores de servicios TIC. Con todo ello, la normativa ha contribuido a acelerar la implantación de programas de ciberseguridad e integrar de forma más clara la ciberresiliencia en el conjunto de las organizaciones. Conozcamos ahora la opinión de Luis Jiménez, director de ciberseguridad del Centro Tecnológico del Notariado. Bueno, yo creo que donde está impactando más es en la necesidad de cumplir, el cumplimiento, y eso significa que hay que demostrar que se cumple, con lo cual están preocupándose por cumplir estándares y normas de referencia, ¿no? Y obtener las certificaciones correspondientes. Yo creo que lo que he visto viendo en los últimos 2 años es que las empresas, las grandes empresas, incluso las medianas, incluso las pequeñas, se preocupan de, oye, ¿cómo puedo demostrar que yo cumplo esto y que estoy alineado con la normativa, ¿no? Y entonces el tema de la certificación de la ISO 27001 o lo que son el Esquema Nacional de Seguridad, eso está impactando bastante en las organizaciones. Y después, yo creo que la parte de más, dificultad les está poniendo es realmente el control de todo lo que es la cadena de suministro y todo lo que es el control de su superficie de exposición, ¿vale? Son los dos temas donde las organizaciones tienen más dificultades para el cumplimiento de la directiva, ¿no? El cumplimiento normativo se ha convertido en un elemento cada vez más visible dentro de las organizaciones, que buscan demostrar de forma continua su alineación con los distintos marcos de seguridad. Este enfoque, como menciona Luis, ha impulsado de manera notable la adopción de estándares y certificaciones como la ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad, que están contribuyendo a estructurar y formalizar los procesos de seguridad. Aún así, el verdadero desafío para Luis no está tanto en la adopción de estos marcos, sino en su aplicación efectiva en entornos cada vez más complejos. En particular, ha mencionado que el control de la cadena de suministro y la gestión de su superficie de exposición siguen siendo 2 de los puntos más críticos a la hora de trasladar el cumplimiento normativo a la realidad operativa. Escuchemos ahora la intervención de Máximo Yarritu, responsable del área de ciberseguridad OT y comunicaciones de UFD Grupo Naturgy. Máximo se ha pronunciado sobre dónde se está notando realmente el impacto de la normativa de ciberseguridad en las organizaciones y en qué aspectos todavía existe una falta de madurez. Bien, yo creo que la normativa de ciberseguridad ha puesto el cargo de CISO o VISO, dependiendo de las organizaciones, en el primer nivel, es decir, interactuar directamente con los niveles C de las organizaciones. Es un grado de visibilidad que nunca se ha tenido y un grado de exposición que nunca se ha tenido. Adicionalmente, la normativa lo que ha puesto en valor o ha puesto el foco en que la ciberseguridad ya no es un riesgo tecnológico, sino que es un riesgo de negocio. Y eso es un habilitador para conseguir recursos para poder hacer lo que sea necesario. Es uno de los grandes motivos por los que la normativa nos ha traído pues, grandes beneficios a las organizaciones independientemente del tamaño. La normativa está contribuyendo a situar la función de ciberseguridad en un nivel de mayor relevancia dentro de las organizaciones, con una interlocución cada vez más directa con la alta dirección, tal y como señala Máximo. Este cambio ha favorecido que el riesgo cibernético se incorpore de forma más natural en la toma de decisiones estratégicas, reforzando su consideración como un elemento clave en la gestión global de la organización. Y en este contexto, pues, la normativa actúa como un catalizador
que impulsa a las organizaciones a integrar la ciberseguridad dentro de sus estructuras de gobierno y de decisión, más allá del ámbito puramente técnico. Interesante reflexión. Es el turno ahora de escuchar a Jesús Abascal, CISO de Plenitud. ¿En qué medida está impactando la normativa de ciberseguridad en las organizaciones y qué aspectos siguen mostrando una menor madurez en su adopción? Desde mi punto de vista, yo creo que las empresas sí que están intentando cumplir con las normativas de ciberseguridad, sobre todo las que están en sectores regulados, que afectan con NIS2 y DORA. Incluso veo pymes y empresas más pequeñas que, como son proveedoras de estas, están intentando desplegar e implementar controles y medidas de seguridad. Lo que sí que no veo tanta madurez es a la hora de intentar aprovechar esta ventaja de palanca normativa e integrarlo ya con la capacidad de la empresa y hacerlo que sea realmente una ventaja. Para mí, si la ciberseguridad no la aprovechan como una parte de la cultura empresarial y un impulsor real del negocio, están perdiendo mucho del potencial que nos dan las normativas actualmente. El cumplimiento de normativas como el reglamento DORA o la directiva NIS2 está marcando de forma clara la agenda de muchas organizaciones, especialmente en sectores regulados, tal y como menciona Jesús, pero también en aquellas empresas más pequeñas que actúan como proveedores y que se están viendo obligadas a reforzar sus controles y medidas de seguridad para alinearse con estos requisitos. De nuevo aquí la gestión de la cadena de suministro. Pero también Jesús ha mencionado la cultura empresarial y el impulso de negocio que suponen estas legislaciones. De nuevo aquí, cultura, implicación y sensibilización. Continuamos analizando esta realidad con Alberto López, CISO IT y OT para Europa de Sigma Food Group. ¿Dónde se está notando realmente el impacto de la normativa de ciberseguridad en las organizaciones y en qué aspectos todavía existe una falta de madurez? Alberto nos detalla cómo influye esta regulación en la relación con la alta dirección y en la cadena de valor entre fabricantes y clientes. Pues el impacto, yo creo que directo, sobre todo porque toda normativa y demás tiene que estar alineada con la alta dirección, con el BOAR. Por lo tanto, yo creo que el impacto más directo es ahí. Tener que alinear todo esto con el BOAR y que el BOAR, por lo tanto, también genere concienciación a través nuestro, de los CISOs y otros roles en la empresa. Aguas abajo, por así decirlo. Entonces, el impacto directo vendría ahí, luego también a nivel financiero, porque hay que tener muy en cuenta si una empresa es fabricante o cliente y demás, más que nada porque los clientes estamos con la expectativa de este cumplimiento para obtener esa resiliencia, etcétera, etcétera, en toda nuestra vertical, en lo que desplegamos, en los productos y demás, y por parte de los fabricantes porque tienen que cambiar en muchas situaciones, no todos son grandes tecnológicas especializadas con un ciclo de vida de desarrollo del software que llevan en el ADN donde pueden implementar esto por defecto, la ciberseguridad por defecto para cumplir con la resiliencia operativa y demás, sino que el grueso en el mercado de muchos fabricantes no tienen ese ADN, por así decirlo, por lo que también el impacto se va a ver ahí, estimo, más que nada como cliente que soy a nivel profesional y a nivel personal. Y en el aspecto financiero, para ambas vertientes, seas fabricante o seas cliente y demás, sobre todo para los que son fabricantes, introducir toda esta cadena de resiliencia y demás, deseada por supuesto, pero que hasta ahora no era exigible, yo creo que ahí va a tener un gran impacto. El cumplimiento normativo está transformando la relación entre la gestión de la seguridad y la estrategia empresarial. Un impacto que se traduce en la necesidad de una alineación directa con la alta dirección para que los responsables de seguridad puedan impulsar la concienciación en toda la organización. Es el turno ahora de conocer la visión de Laura Parra, CISO global de Cellnex Telecom. Pues realmente se está notando en todo. Como ahora la exigencia de responsabilidad viene desde arriba, desde los órganos de gobierno de las compañías, al bajar la exigencia hacia abajo, ahora mismo yo creo que, por lo menos en mi compañía, en todas las áreas. Sí que depende de los procesos, pues te puedes encontrar distintas situaciones, pero ahora mismo el Consejo de Administración tiene que estar probado que aprueba todo. El comité de dirección va a continuación y desde el comité de dirección las áreas vamos trasladando al resto de la organización
la importancia que tiene el tener concienciación de todo lo que está ocurriendo y todo lo que se nos exige a este nivel. Y que está en las manos de cada uno de nosotros, porque es así, que realmente esto se lleve a cabo de la mejor manera. La normativa está actuando como un motor que traslada la exigencia de responsabilidad desde los órganos de gobierno hacia la base de la organización. Y este impacto se refleja en una implicación directa del Consejo de Administración y del Comité de Dirección, logrando que la importancia de la concienciación sea una prioridad estratégica que se extienda en todas las áreas de la empresa. Reflexión muy interesante la que nos ha ofrecido Laura. Y por último, completamos este análisis con la perspectiva de Mariano Benito, Cybersecurity and Privacy Ambassador de GMV. ¿Qué opinas sobre en qué ámbitos debe reforzar todavía su madurez las organizaciones en materia normativa? A ver, yo creo que tenemos dos factores a considerar. Primero, voy a asumir que todo el mundo conoce la normativa que ya está vigente y la está cumpliendo. Me gustaría pensar que todo el mundo está en esta situación, pero tengo serias sospechas de que hay proporciones y porciones del mercado francamente amplias donde aún no están completamente regularizados, ni atentos, ni están cumpliendo con las normativas que ya están vigentes y que deberíamos estar cumpliendo y que estamos cumpliendo todos desde hace tiempo. Hablo desde GDPR y otras similares, o NIS 1. A partir de ahí, hay dos elementos que creo que son fundamentales que van a afectar a la mayor parte del mercado. El primero es NIS 2, que estamos aún a la espera de transposición y que me temo que hay muchas organizaciones que están esperando a que se produzca la transposición para ponerse en marcha cuando la transposición será directamente aplicable desde el mismo día de su publicación. O sea, tendrán un margen de 24 horas para desarrollar el trabajo de varios meses. Deberían comenzar ya, porque además, aunque no tengamos transposición, la directiva ya está vigente y si tienes presencia fuera de tu geografía española o en algún país que ya tienes transposición, ya la tienes que estar cumpliendo. Y en segundo lugar, CRA, que es una regulación, una directiva europea, un reglamento europeo que está ya vigente. Lo que pasa es que aún Europa tiene que hacer parte de su trabajo para que sea plenamente aplicable. Estamos en el tiempo de descuento. No porque su aplicación sea inmediata, sino porque la aplicación y la adopción de las mismas por las empresas va a llevar un esfuerzo considerable y va a ser aplicable y exigible a partir del 11 de diciembre de 2007. NIS 2 y CRA son los próximos eventos en cumplimiento que tendremos que afrontar. Avisadas quedan las organizaciones. Muy claro e ilustrativo se muestra Mariano Benito, como siempre. Trabajo queda por hacer seguramente en muchas compañías. Bueno, hasta aquí hemos analizado el presente de la normativa, el impacto que está trayendo consigo toda esta vorágine en el día a día de las organizaciones. Pero también, y ya para concluir este podcast, me gustaría hablar un poco de futuro. Está claro que mirar al futuro de la ciberseguridad implica asumir que las reglas del juego van a seguir transformándose al golpe de innovación. La tecnología va a evolucionar, los malos van a evolucionar, las organizaciones van a evolucionar y la legislación, por la cuenta que nos trae, va a evolucionar. Pero concretamente, ¿cómo evolucionará en los próximos años esta última? ¿Cómo evolucionará la normativa relacionada con la protección de datos, la privacidad y la ciberseguridad? Sobre todo teniendo en cuenta un contexto marcado por la inteligencia artificial y por la complejidad regulatoria. Pues le hemos realizado exactamente esta misma pregunta a Miguel Recio, presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad e Inteligencia Artificial, de APEP-IA, a quien hemos escuchado al principio de este podcast. Esto es lo que opina del futuro de la regulación. El escenario entre el que nos encontramos será de integración práctica. Un triángulo formado por la protección de datos personales, la gobernanza de datos y la seguridad digital, incluyendo la ciberseguridad, con la inteligencia artificial como catalizador. 3 vectores marcarán esta evolución regulatoria y supervisora. En primer lugar, un marco más integrado y más medible. Veremos una convergencia operativa, obviamente, entre el Reglamento General de Protección de Datos y el régimen de la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo se van integrando estas normas que parten también, obviamente, de ese enfoque basado en el riesgo, incluyendo reglas para modelos de propósito general y, obviamente, será necesario alinear estas normas.
Pasamos también del cumplimiento a diseñar para cumplir, datos y seguridad por defecto. Las normas horizontales de datos, no solo el Reglamento General de Protección de Datos, sino el Reglamento de Gobernanza de Datos y el Reglamento de Datos, van a reforzar el control, el acceso y uso justo de los datos, estableciendo salvaguardas cuando confluyan datos personales y no personales y reglas frente a accesos gubernamentales extraterritoriales. Y por último, en tercer lugar, la gobernanza y la supervisión. Nos vamos a encontrar con una mayor coordinación y con perfiles híbridos, donde obviamente la figura del delegado de protección de datos cobra un especial interés, cobra un especial protagonismo, porque va a evolucionar hacia un rol mucho más transversal. Tiene que ser un interlocutor reforzado con figuras como el del CISO o los equipos de inteligencia artificial, garantizando a su vez su independencia y sus recursos y articulando la responsabilidad proactiva frente a varios reguladores. Con lo cual, vamos a entrar ante un escenario de más normas, pero también hacia una mayor interoperabilidad y hacia una aplicación desde el diseño y por defecto en este caso. Más normas y más interoperabilidad, en un resumen muy general. Unas claves de futuro que nos obligan a aterrizar el balance de lo que estamos viviendo hoy en día. En resumen, y en este sentido, el panorama actual nos deja una doble lectura muy clara. Por un lado, la normativa está sacudiendo con fuerza a las empresas al exigirles una responsabilidad directa, sobre todo desde la alta dirección. Las está obligando a formalizar políticas internas que antes eran difusas y a vigilar de cerca la seguridad de toda su cadena de suministro, entre otras muchas cosas. Sin embargo, este impulso también está dejando al descubierto las costuras de muchas organizaciones, donde todavía pesa demasiado una mentalidad tradicional que tiende a reaccionar en el último minuto, incluso a improvisar y a abordar el cumplimiento como un simple trámite administrativo. Queda, por tanto, mucho por hacer. Y lo peor de todo, o lo mejor, no lo sé, es que este camino pues nunca parará. Es lo que tiene la innovación. Pero la innovación debe ir acompañada de ciberseguridad y de legislación. Legislación real, dinámica y moderna. Por mi parte, nada más. Recordad que podéis compartir este episodio a través de vuestras redes sociales y que podéis escuchar otros podcasts de Alerta Ciber a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube o el canal de RSeguridad, entre otras muchas plataformas. También me gustaría agradecer por último a mi compañero Raúl Sierra la gran ayuda que me ha brindado a la hora de realizar este podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Alerta Ciber. Hasta la próxima.